Hola, buenas tardes. Pues yo creo que sí, vamos a empezar ya porque sé que estamos ajustados de tiempo y estamos todos aquí haciendo un sobreesfuerzo, ¿no? Y esta pequeña pausa en nuestros quehaceres. Así es que yo creo que sí, que vamos a arrancar y que se vayan viendo todos los emprendedores. Venga, genial. Pues Gracias, Yael. empezamos ya entonces con el primer módulo del programa, soluciones que marcan la diferencia. Esta va a ser la agenda del día de hoy, bueno, de la tarde. Voy a hacer una pequeña introducción, luego vamos a ver algunos puntos principales de cómo construir un negocio sólido y voy a introducir un poco más en detalle el modelo Goldsmith. Vamos a recordar, aunque ya hicimos la presentación el otro día, pero vamos a dejarlo un poco más claro, todo el programa formativo, indicando pues, los objetivos, todas las actividades que se van a hacer, los hitos del programa y los entregables en cada una de las fases de desarrollo. Luego vamos a comentar, a trabajar el punto específico del módulo de hoy, que son soluciones que marcan la diferencia, los pasos 1 y 4 del modelo Goldsmith. Vamos a revisar cuáles son las tareas y próximos pasos y todo el tema de preguntas y respuestas. No hace falta esperar al final. Durante toda la sesión, mi intención es hacerla lo más dinámica que podamos. Así que en cualquier momento que tengáis una duda, que queráis participar, etcétera, por favor, activad el micro y directamente podéis hacer la pregunta. Nos vamos organizando, funciona de una forma mucho más dinámica de esa manera, ¿vale? Bueno, activad el micro cuando sea para intervenir en la sesión, pero mientras tanto, aseguraos por favor de que lo tenéis desconectado. Bueno, bienvenidos al programa. Espero que todo el recorrido que vamos a hacer juntos sea de vuestro máximo interés. Nuestro propósito, desde luego, es que vosotros aprendáis con este programa a montar un negocio de éxito. Si tenéis alguno ya en la cabeza, pues que podáis aprovechar el programa para desarrollarlo, y si no es así, por lo menos que sí adquiráis digamos, los puntos principales o las cuestiones más importantes a tener en cuenta en el momento en el que decidáis si decidís montar un negocio. Para nosotros lo importante, como digo, es que vosotros adquiráis todas esas competencias y que en este programa, el planteamiento de negocio sea lo más certero e interesante posible y que a vosotros os vaya bien. Nosotros vamos a medir nuestro éxito a través del vuestro, es decir, en la medida en la que vosotros os interesáis, vais viendo útil todos los contenidos, las herramientas, etcétera, que estamos poniendo a vuestra disposición, las vais usando y vais avanzando con vuestro negocio. Ese es el criterio que nosotros vamos a utilizar para medir nuestro éxito, porque es el vuestro. Entonces, vamos a pasar directamente a ver cuestiones de cómo construir un negocio sólido. Y como os decía, me gustaría hacer estas sesiones muy, muy, muy dinámicas y desde luego útiles. Con útiles quiero decir que para nosotros es importante que vayáis resolviendo cualquier duda que podáis tener relativa a cómo ir montando un negocio paso a paso. Y para asegurarme que estamos haciendo eso, qué mejor manera que empezar preguntándoos cuáles son algunas de las cuestiones que alguna vez os habéis planteado respecto a montar un negocio. Decidme y las voy apuntando, porque quiero estar segura de que las vamos a ir respondiendo. No seáis tímidos, plantead cuestiones. ¿Qué Hola, preguntas? Sí. yo si se me escucha, pues yo creo que la primera cosa que tenemos que hacer es buscar cualquier idea que se nos vaya planteando, es hacer un poco como una lluvia de ideas y luego posteriormente intentar tumbar todas y cada una de esas ideas. Y si hay alguna idea que con esa primera aproximación de intentar tumbarla creemos que sigue en pie, pues ya seguir analizando pues otros pasos. Me encanta ese planteamiento. Tengo una amigas muy, muy cercanas que han construido un negocio, a lo mejor lo conocéis, porque es un negocio ya bastante conocido en España, se llama Tiendeo, y ellas cuando cuentan su origen de cómo idearon el concepto antes de montar el negocio,
pues justamente cuentan que ellas lo que querían era montar un negocio y durante casi un año estuvieron poniendo ideas encima de la mesa los 3 fundadores y tumbándolas, hasta que encontraron una que, bueno, los 3 estaban trabajando por cuenta ajena en aquel momento y buscando qué negocio podían montar, hicieron exactamente justo lo que acabas de decir. Identificar posibles ideas, ver cómo de atractivas o cómo de interesantes podían ser, y al final se decantaron con una que cumplía toda una serie de características que tenían que ver con que, además de que le interesaba, pues podía generarse todo un negocio alrededor de eso, ¿no? Pero es exactamente lo que acabas de decir. Más cosas, ¿qué más dudas os pueden surgir? Si mañana vais a montar un negocio, grandes cuestiones que digáis, oye, me gustaría saber tal cosa para, de cara a montar este negocio, ¿qué podría ser? Vamos a hacer como 5 o 6 cuestiones. Bueno, nosotros, por ejemplo, una cuestión que tenemos es, tenemos una idea, por ejemplo, pero lo que es la tecnología no la sabríamos desarrollar. Entonces no sabríamos qué hacer con eso. Vale. Si, por ejemplo, utilizas inteligencia artificial y demás, la idea la tienes, pero no sabes cómo desarrollar el programa, por así decirlo. Vale, ok. Las voy apuntando todas, ¿vale? Y las vamos a ir, a lo largo del curso vamos a ir trabajando todo lo que digáis hoy aquí. ¿Qué más cosas? 4 o 5 cosas más. Bueno, a mí me parece bastante complejo hacer la proyección financiera partiendo de la situación de incertidumbre. O sea, puede que tengas una buena idea y que creas que soluciona necesidades y sea aceptada por el mercado, pero hacer una previsión que más o menos sea fiable y que te permita de cuál va a ser tu flujo de caja en un futuro, o sea, próximo o medio, yo creo que es complejo y, en definitiva, la viabilidad de la empresa también depende de eso. Completamente, sí. No es fácil hacer eso, desde luego. ¿Qué más cosas? No es que nos conteste a cada punto. Lo que quiero es sacar un listado de 4 o 5 cosas. Por ejemplo, decidme dos cuestiones más generales y luego voy a preguntar específicamente sobre dudas que podáis tener respecto a financiación del proyecto. Pero decidme un par de dudas más generales que os puedan surgir si mañana vais a montar. Sí, perdonad, ¿alguien iba a hablar? ¿No? Vale. Entonces ahora decidme, respecto a si mañana tuvieseis que buscar dinero para financiar vuestro negocio, ¿qué dudas os surgirían? ¿Tenéis alguna? Bueno, la primera sería de dónde sacar el dinero, ¿no? ¿De dónde sacar el dinero? ¿A quién dirigirse, no? ¿Okay? ¿A quién dirigirse? ¿A quién dirigirse? ¿Alguna más? ¿Alguna más? ¿Respecto a la financiación? ¿No? Bueno, pues vamos a ir avanzando y durante el proceso seguro que os van surgiendo muchas más dudas. Para guiar toda la conversación y, en cierto modo, toda la formación, nos vamos a basar en un esquema que es el esquema de un inversor norteamericano que se llama Randy Goldsmith, que después de trabajar muchísimos años ayudando a negocios a evolucionar y a financiarse en el proceso para poder ir financiando cada paso, pues resumió los puntos más importantes a tener en cuenta en cada una de las fases de avance del negocio a modo de guía para que los emprendedores puedan ir revisando si están tomando en cuenta las cuestiones más importantes. Entonces, esa misma guía la vamos a proponer aquí para que vosotros también podáis ir revisando las cuestiones principales a tener en cuenta. Como decía, vamos a hacer una conversación guiada, ¿vale? Así que es importante que vosotros, si vais teniendo dudas, me preguntéis, vamos conversando, vamos resolviendo y sobre todo vamos apuntando lo siguiente que queráis saber para que a la siguiente sesión podamos tener esa respuesta preparada, o sea, trabajadas, ¿vale? Además de poneros una guía, estamos hablando aquí en la sesión de hoy de ideas que marcan la diferencia.
y de negocios sólidos, de construir negocios sólidos. Una herramienta que nosotros solemos utilizar y que de hecho es uno de los principios también del modelo Goldsmith y que viene muy bien para valorar la fortaleza potencial que tiene un negocio es ponerse unas gafas de inversor. ¿Esto qué significa? Significa mirar esa idea que, como decíamos al principio, pues de entrada uno puede querer tumbar para ver cómo de fuerte es, pues mirar esa idea como si un inversor estuviera mirando esa idea, como si nosotros fuéramos un inversor. Esto en realidad es muy cierto cuando estás montando un negocio, porque el primer inversor eres tú, el que se va a dejar la piel, va a poner su tiempo, su energía, todo su esfuerzo, ilusiones, en muchos casos sacrificios y dinero. El primero es el emprendedor. Así que en ese sentido tiene toda la lógica del mundo el mirar nuestra idea y nuestro concepto con las mismas exigencias con las que lo miraría un inversor para poner allí su dinero. Pero luego también es interesante, ya no desde nuestra propia perspectiva emprendedora, sino desde la de un inversor profesional, tratar de analizar nuestro negocio con todo ese rigor, porque cuando un inversor pone dinero en un negocio es con la, digamos, con la expectativa de que ese negocio vaya muy bien. Y para eso mira una serie de cosas. Así que poniéndonos nosotros esas gafas de inversor, vamos a mirar muchas de esas cosas también. Con esas gafas de inversor os quiero resumir en una especie de escalerita muchos de los aspectos que miran esos inversores para que los tengamos como punto de partida. De aquí, en esta primera sesión, al tratar todos estos temas, el siguiente trabajo que vosotros vais a tener es el de dar forma a una idea de negocio. Entonces, ya de entrada, antes de darle forma, es importante tener en cuenta todos estos puntos, ¿vale? Entonces, imaginémonos un escenario en el que sois inversores, os sentáis con alguien que quiere montar un negocio, ese alguien os está pidiendo financiación y vosotros queréis sacar un primer fotograma, una primera idea, una primera, vamos a decir, sí, imagen de cómo de bueno o malo es ese negocio. Decidme 2 o 3 cosas que a grandes rasgos miraríais para ver si, bueno, pues para situar el negocio que os están planteando. ¿Cómo situaríais vosotros así de entrada un negocio, su interés? Decidme 2 o 3 cosas que podríais mirar. ¿Dónde se va a situar en el mercado y las opciones que tiene a venderse, por ejemplo? Ok, ¿qué más? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cuál es la fuente de ingresos? Por supuesto, ¿cómo van a ganar? ¿Cómo va a hacer un negocio de verdad? ¿Ok? ¿Qué más? La propuesta de valor y la ventaja competitiva que puede tener este negocio. Completamente. ¿Qué más cosas? ¿Alguna cosa más? Pues analizar el mercado y ver si en el mercado hay espacio para ese producto, no sé. Totalmente. Todos estos temas son temas importantes. Desde el punto de vista de un inversor, yo os voy a decir 2 o 3 cosas que sitúan muy rápidamente un negocio a ojos de un inversor. Cuando se presenta una idea a un inversor, muy pronto esa idea va a caer en uno de estos 3 sacos, grandes, vamos a decir, grandes grupos. O en el del primer iconito, que es una ilusión, vamos a decir, bueno, sí, es una ilusión, pero no es una propuesta viable. Entonces, bueno, no parece que pueda llegar a ser realizable, no parece que esto pueda llegar a convertirse en un negocio, así que esto queda descartado. Como negocio no parece una buena idea. Ahora, dentro de las ideas que sí pueden prosperar como negocio, a su vez hay 2 grandes grupos. El de ideas que son viables y que pueden funcionar y que pueden tener una rentabilidad adecuada, y así son la mayor parte de los pequeños negocios que hay en el mundo, y funcionan y así funciona la economía y son fantásticos. Y luego están algún tipo de negocios que son negocios de muy alta rentabilidad. Son los negocios que se llaman negocios de alto potencial, negocios escalables y en muchos casos startups. Startups de startup.
Start es empezar y Up es crecen muy rápidamente. Desde el punto de vista de un inversor profesional, en el mundillo de los inversores que invierten en el capital de las empresas, lo normal, lo habitual, es que busquen este tipo de negocios de muy alta rentabilidad. Para el otro tipo de negocios más viables, suele haber otros tipos de vías de financiación, la financiación más tradicional bancaria, financiación mediante préstamos. A lo largo de la formación vamos a ver todo un escenario de vías de financiación posible. Pero es importante de entrada, cuando estáis montando una idea de negocio, que rápidamente situéis qué tipo de negocio vosotros estáis queriendo montar. Un negocio viable que puede funcionar perfectamente, al que os queréis dedicar durante muchos años, queréis que sea vuestro, gestionarlo y ganaros la vida con eso, pero no tenéis expectativas y a lo mejor ni interés en convertirlo en un negocio muy escalable o vamos a decir, de muy alto potencial en el sentido de crecer a mercados globales y crecer, digamos, mucho como negocio, o por el contrario, o sí queréis hacer ese tipo de negocio, ¿vale? Porque son distintos, son distintos caminos. Y el inversor lo va a ver muy rápidamente, va a clasificar el negocio así. Otra cuestión que va a tener en cuenta muy rápidamente en ese otra cosa que va a mirar muy rápidamente ese inversor es en qué fase de avance está ese negocio. Si está solamente en el concepto, en la fase de desarrollo, en la fase... Nosotros aquí en este programa, lo veremos más adelante, pues vamos a trabajar las fases conceptuales y un poquito de la fase de desarrollo. Y luego otra cuestión importante a tener en cuenta es las necesidades financieras, que ha salido también como una de las dudas en cuanto a, bueno, en función de, habéis planteado proyecciones de cuánto puede llegar a ganar, pero yo aquí también os estoy planteando proyecciones de cuánto tiempo y cuánto dinero va a hacer falta para montar ese negocio y que llegue a ser un negocio rentable en el mercado. Esta curva que veis aquí, que no sé si estáis familiarizados con ella, se llama la curva del Valle de la Muerte. Y se llama Valle de la Muerte a toda esta parte inicial en la que veis que aquí están los flujos de caja, es decir, la diferencia entre lo que entra en caja y lo que sale de caja, y lo que veis es que durante los primeros meses, en algunos casos años, los negocios pierden dinero. Durante sus primeras etapas los negocios pierden dinero, hay que poner mucho dinero en la caja, no se factura lo suficiente como para cubrir todos los gastos y por lo tanto se pierde dinero, y eso lo que significa es que para montar y desarrollar esos negocios hay que invertir dinero para poderlo hacer, ¿vale? ¿Durante cuánto tiempo y cuánto dinero, cómo de profundo es ese valle, cómo de largo es ese valle? Todo eso es fundamental tenerlo en cuenta y saberlo dimensionar al principio para no quedarse a mitad de camino sin gasolina. Y esto también es algo que miran los inversores de entrada, ¿no? Así que estas cuestiones, a la hora de darle forma a vuestra idea, tenedlas en cuenta. Tened en cuenta cuánto tiempo, cuánto esfuerzo vais a necesitar para poner esa idea en marcha. Desde luego no es lo mismo abrir un pequeño comercio que montar, por ejemplo, una empresa biotecnológica. En un caso, igual con una financiación pequeña y en un plazo de tiempo pequeño, se puede estar en el mercado, en otros casos pueden hacer falta años y millones de euros para estar en el mercado. Y cada uno, por lo tanto, de esos negocios va a necesitar una hoja de ruta diferente. Así que lo primero, situad ese horizonte. Más cosas importantes. El equipo. ¿Qué creéis que es importante desde el punto de vista del equipo para un inversor? Que sea equilibrado y productivo. Ok. Que esté unido. Sí, totalmente, también. ¿Qué más cosas? ¿Alguna cosa más? Sí, yo también creo que si hay roles variados. Ajá, ok. Y que conozca bien el mercado en el que trabaja y el sector. Muy importante, totalmente. ¿Qué más cosas? Su experiencia previa. ¿Alguna cosa más? También que estén comprometidos y motivados con el negocio. Vale, pues os voy a decir algunas cuestiones fundamentales.
Una, los credenciales. Credenciales significa que cuando vais a desarrollar el negocio, bueno, pues vosotros podéis tener unas capacidades y es importante tener esas capacidades y, como habéis dicho, ese conocimiento del mercado, ese conocimiento del producto que estáis poniendo en el mercado, experiencia o conocimiento o miembros en el equipo que lo tengan de cómo desarrollar un negocio, pero también es importante tener ciertas credenciales que permiten acreditar que tenéis todas esas capacidades. Entonces, tener las capacidades y tener credenciales de tener referencias o apalancamientos de otras personas o de otras, digamos, que puedan acreditar que efectivamente tenéis esas credenciales, indudablemente siempre os va a ayudar. Esto tenedlo en cuenta de cara a luego comunicar y plantear y vender vuestra idea. ¿Qué más cosas mira un inversor y qué es importante que uno al mirarse en el espejo lo vea también? Es importante también el carácter en el sentido de saber ver si verdaderamente tienes carácter para montar un negocio o no. Con esto lo que quiero decir es que montar un negocio en realidad pues requiere darse contra la pared muchas veces, caerse y levantarse, es sacrificar, requiere saber vivir con incertidumbre, pues porque los escenarios no están claros, vas construyendo el camino, no es una situación segura, no es lo mismo que una situación segura de, bueno, pues tener un empleo y unos ingresos asegurados en cierto modo a final de mes. Eso es muy diferente al camino de no sé si alguien va a comprar mi producto, estoy en el Valle de la Muerte y no sé cuánto tiempo voy a durar con los fondos que he conseguido tener. Todo eso, bueno, pues requiere una cierta capacidad de convivir con el riesgo que uno tiene que estar preparado para poder aceptar. Más cosas, compromiso, lo habéis dicho, efectivamente. Es bastante difícil montar un negocio, cuanto más si no hay compromiso. Realmente es fundamental y que ese compromiso se dé por parte de todos los miembros del equipo. Bueno, luego las circunstancias, que a veces una idea puede ser buena y un negocio también, y las circunstancias no acompañan. Pues ¿cuántos negocios hemos visto en esta época, por ejemplo, que pueden ser buenos negocios? Y sin embargo, pues el COVID, por ejemplo, no ha permitido que se lleven a cabo. Por poner un ejemplo, las circunstancias pueden influir. Un elemento también a tener en cuenta siempre cuando se monta un negocio es que se está montando algo que tiene una propiedad. Es decir, la estructura societaria en el negocio es importante y tiene que ser flexible y tiene que poder evolucionar con el tiempo. Y los mecanismos para que pueda evolucionar se tienen que diseñar desde el principio. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces, con muchísima frecuencia, se crean negocios entre, vamos a decir, amigos y que hay buen rollo y entonces, venga, somos dos, mitad cada uno, ¿vale? Mitad, mitad. Empieza a desarrollarse el negocio y uno, por las circunstancias, por ejemplo, uno puede dedicarse en cuerpo y alma al negocio y el otro, por lo que sea, no puede. Y entonces empiezan a surgir fricciones en el equipo. Bueno, pues este tipo de situaciones son típicas causas de fracaso de negocios, que la estructura societaria no esté equilibrada o que si empezando equilibrada durante el tiempo se desequilibra y no se puede reestructurar, hace que se vaya creando malestar en el equipo y se vaya afectando el negocio y pueda incluso morir el negocio. Vale, vamos a ir a la chicha profunda del negocio. ¿Qué tiene que tener un negocio en sí para ser un negocio muy próspero? ¿Cómo lo veis? ¿Qué creéis que tiene que tener? Decidme algunas cosas. Venga, 3 o 4. Pues un nicho claro en el mercado, o sea, un lugar claro donde se va a situar, inversores y un equipo fuerte que esté detrás. Muy bien, ¿qué más? Venga, vale, esas son 3 cosas muy importantes, desde luego. Mercado, equipo e inversión. Desde luego lo ha resumido, no son 3
cuestiones importantes, son 3 cuestiones importantísimas. Que provea un servicio diferencial o un producto que esté muy diferenciado. Totalmente. Imaginad que vais a invertir en el negocio. ¿Qué miraríais de ese negocio? El mercado, el equipo, ya lo habéis dicho, el mercado, el equipo, si tiene capacidad financiera suficiente, si el producto es diferenciado. Estáis diciendo casi todo, ¿eh? Yo voy a entrar un poco más en detalle justo ahora, dando muchos más criterios, o sea, algunos criterios más, pero estáis diciendo realmente los fundamentales. ¿Qué más cosas? Luego que sea viable económicamente o que tenga una perspectiva de futuro de viabilidad. Desde luego. ¿Alguna cosa más? Realmente lo estáis cubriendo fantásticamente bien. No sé si hay alguno que tenga alguna cuestión más. Bueno, os planteo aquí algunas cuestiones importantes. Más, porque ya habéis dicho varias. Las estoy clasificando en 3 áreas. El área del producto, o sea, cuestiones importantes relevantes al producto o servicio, cuestiones relevantes respecto al mercado y respecto al negocio. Respecto al producto o servicio, yo como inversor voy a mirar que ese producto o servicio es suficientemente robusto. Cuando digo robusto es pues que si el emprendedor me dice que tiene una tecnología, quiero ver que efectivamente la tiene. Si me dice que está prestando un servicio, quiero ver que el servicio es suficientemente sólido y que tiene capacidad para prestarlo. Es decir, que lo que me está diciendo que es capaz de hacer y de vender funciona. Luego, voy a ver si es suficientemente diferenciador y singular. Lo habéis comentado también. ¿Por qué? Porque ya bastante difícil es competir en el mercado con algo vamos a decir, con algo singular. Cuánto más difícil es competir contra gente que ya lleva años en el mercado, que tiene dinero y que está ofreciendo algo que es igual que lo que estás mostrando tú. Entonces, si estás entrando en el mercado con algo que es igual o peor de lo que ya hay, va a ser muy difícil que te hagas un hueco. Para hacerte un hueco tienes que entrar con algo que sea mejor de lo que hay en el mercado o distinto de lo que hay en el mercado. Todas estas cuestiones que os estoy diciendo son cuestiones de, vamos a decir, el requete top. Para esos negocios, esos criterios que hacen ver si un negocio tiene esa capacidad de ser muy rentable, de estos que os decía, de alto potencial. No todos los negocios cumplen todos estos criterios. Os estoy dando un listado de pues, elementos que suman y que hacen que verdaderamente, o sea, que ayudan a que ese negocio sea especialmente bueno. Luego, que esa ventaja que el negocio ha creado por su singularidad, por su diferenciación o por cualquier otro motivo, pueda ser protegible. ¿Qué quiero decir con esto? Un negocio tiene que tener alguna fortaleza, alguna ventaja que pueda posicionarlo en el mercado y mantenerlo posicionado en el mercado. Porque si no, en el mercado hay muchísima competencia y te pueden desplazar muy fácilmente. Así que siempre es importante, y al principio más, tener alguna ventaja protegible. Esa ventaja protegible, en el caso de algunas tecnologías, puede ser una patente, pero hay muchos negocios que no tienen una naturaleza de ser patentables. En esos casos, una ventaja protegible puede ser una alianza estratégica específica, una licencia, un contrato de exclusividad, cualquier cosa que te posicione en un punto en el mercado que los competidores no te puedan arrebatar muy fácilmente. Y luego la escalabilidad. La escalabilidad significa pues esa capacidad de crecer, y normalmente de crecer en ingresos y no crecer tanto en gastos, para que digamos que por eso son esos negocios de tan alta rentabilidad, ¿vale? Cuestiones de mercado. Bueno, pues cuestiones de mercado importantes. Si estás con una idea que es tendencia en el mercado, pues te puedes aprovechar, es decir, en un sector que es tendencia, pues te puedes aprovechar
de una ola y de una fuerza que va a tirar de ti. Entonces eso siempre está bien. El tamaño de mercado. Claro, no es lo mismo entrar en un mercado muy, muy chiquitito, vamos a decir, por ejemplo, de un barrio o de una zona, que estar pensando ya en un mercado muchísimo más grande, de muchos más millones de usuarios, más cantidad de dinero, más capacidad de compra de quien va a comprar tu producto. El potencial del negocio a grandes rasgos es mayor, en principio, si estamos hablando de un mercado muy, muy grande. Claro, esto no siempre se da así, porque a veces el mercado puede ser muy, 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 muy grande y estar muy, 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 muy saturado. Y si vosotros sois capaces de encontrar un nicho con un producto diferenciador y vosotros sois los únicos en ese nicho, pues para las posibilidades que tenéis, el tamaño de mercado asequible para vosotros está muy bien yendo a un nicho. Pero lo que quiero decir es que el tamaño del mercado es muy relevante y hay que tenerlo en cuenta a la hora de medir el atractivo de una idea. ¿Qué más cosas? El timing. El timing es el momento en el que llega la idea al mercado, en el que llega el producto al mercado. El producto puede llegar tarde y estar ya obsoleto cuando ya, bueno, pues digamos que ya hay otras muchas soluciones parecidas en el mercado y entonces ya no estás aportando nada nuevo. A veces hay negocios que fracasan porque llegan demasiado pronto al mercado, no demasiado tarde. Llegan tan pronto que el mercado no está preparado para absorber esa idea o ese producto. Lo ideal es que el timing sea el perfecto, el idóneo, que no es ni muy tarde ni muy pronto. ¿Qué más cosas? El conocimiento que el equipo tiene del mercado es fundamental para poder hacer prosperar el negocio. El planteamiento estratégico para poder adoptar una posición competitiva es fundamental también, pues para no quedar en una posición marginal, es decir, la posición competitiva. Bueno, luego la atracción, esto es cuando los negocios están ya más avanzados, que se ve que van generando ese interés en el mercado, ¿no? Y luego, desde el punto de vista del negocio, algunas cuestiones importantes que también he comentado cuando he hablado de tamaño, pues la dimensión que puede tener ese negocio. No es lo mismo estar hablando de un negocio potencial de, vamos a decir, de ganancias de 20.000 euros al año, que un negocio de ganancias de 1 millón de euros al año, o de 100 millones o de 1.000 millones. Lógicamente, la dimensión potencial de ese negocio es muy diferente en un caso y en otro. Pues hay que medir con esa idea que tenemos de qué tipo de negocio, qué alcance, qué dimensión tendría un negocio potencial construido sobre esa idea. El modelo de negocio. El modelo de negocio lo que te dice es cómo va a ganar dinero, cómo se va a ganar dinero con la empresa que estáis montando. Qué es lo que se está vendiendo, cuál es la fuente de ingresos, cuál es la estructura de costes, cuál es el margen, todo este tipo de cosas. ¿Qué más cosas? Las proyecciones financieras, que como habéis dicho, es difícil de calcular en las fases incipientes. Más adelante hay un módulo específico, un webinar específico dedicado a eso. Con esas proyecciones, pues con el modelo de negocio y esas proyecciones, ver la viabilidad y la rentabilidad. ¿Vale? Todo esto son cuestiones importantes que quiero que tengáis en cuenta al darle forma a la idea sobre la que vais a trabajar. Ahora vamos a ver 2 o 3 puntos que tienen que ver con la propuesta de inversores. ¿Qué creéis vosotros que se puede proponer a un inversor si estáis pidiendo que ponga dinero en vuestro negocio? ¿Qué le propondríais? Así a primeras llevarle unas cifras claras de cuánto debería de invertir y cuánto va a obtener la rentabilidad al final. Nadie invierte a ciegas. Vale, pero de rentabilidad, ¿a qué te refieres? Es decir, yo pongo en el negocio 100.000 euros y ¿a qué te refieres con rentabilidad? ¿Cuánto dinero va a conseguir, a partir de qué año y durante cuántos años? Vale, ¿y cómo crees que puede conseguir ese dinero? Porque quien ingresa el dinero es el negocio, no es el inversor. ¿Cómo se traslada esa buena evolución del negocio al retorno de la inversión para el inversor? Con participación. Con participaciones, por ejemplo. ¿Qué más? Con participaciones, ¿cómo?
por ejemplo, yo tengo 100.000 euros, invierto en el negocio, ¿qué significa exactamente con participaciones? O con porcentajes, según lo que haya invertido cada uno, luego devuelve la empresa, ¿no? Vale, ok. ¿Alguna fórmula más? Bueno, también te puedes comprometer a distribuir dividendos, ¿no? Ok. ¿Alguna idea más de cómo los inversores ponen dinero y cómo se retorna el dinero a esos inversores? Que viene a ser lo mismo que decir, ¿qué le propongo yo al inversor si le pido 100.000 euros o 10.000? También hay otra figura que es las cuentas en participación, o sea, que de manera que el dinero que aporta no tiene la consideración de fondos propios como capital social, pero sí que existe una obligación de remunerar periódicamente ese crédito como un crédito privilegiado, por así decirlo. Ok. ¿Alguien más estaba hablando a la vez? Sí, que por ejemplo sus acciones o participaciones sociales que tiene en la empresa y que se les han dado a cambio de aportar ese dinero, pues luego van a aumentar de dinero conforme la empresa vaya creciendo. Entonces luego él puede vender esas acciones o participaciones y obtener un mayor beneficio de lo que ha aportado para conseguirlas. Ok, perfectamente, exacto, sí. Esa es una de las... Esa última fórmula que acabas de decir, que es la de comprar acciones de la empresa, es la más típica cuando se está invirtiendo en startups. Los inversores compran acciones de la empresa con la intención de que con su dinero y con el desarrollo que está haciendo el equipo, esa empresa crezca de valor y que entonces esas acciones las puedan vender por más dinero. Por ejemplo, si un emprendedor hace lo que se llama una ampliación de capital, en la que le dice a los inversores, vale, pon 100.000 euros y yo te doy tantas acciones que representan el 10% de la empresa. ¿Representan el 10% de la empresa? Ahora os digo cómo, porque estoy valorando la empresa en 1.000.000 de euros, ¿vale? Él dice, venga, vale, toma 100.000 euros y yo me quedo con el 10%. Al cabo de unos años, pues al cabo de unos años, la empresa va ganando clientes, va desarrollando la tecnología, va consolidando el equipo, bueno, va avanzando y se va posicionando en el mercado y entonces viene un fondo más grande y dice, oye, a mí me interesa mucho invertir en este negocio. Y yo creo que ahora, bueno, y los emprendedores dicen, vale, pues la valoración ahora de este negocio es de 5 millones. Y entonces ese fondo puede decir, vale, pues yo quiero invertir, voy a poner tanto dinero y con este dinero me voy a quedar con un 10% de nuevas acciones y también quiero comprarle el 10% a los inversores que entraron al principio. Esos inversores que entraron al principio compraron a 1 millón y están vendiendo a 5 millones. Es decir, su inversión se ha multiplicado por 5. Esa es una de las formas más típicas de ganar dinero invirtiendo en empresas, en startups. Comprar a un precio y vender a un precio superior. Esta lógica o esta propuesta de inversión tiene sentido cuando hay expectativas de que el negocio se va a revalorizar y sobre todo que el negocio se puede vender o que va a haber inversores más tarde que quieran entrar y comprar. Eso no pasa con todos los negocios. Muchos negocios pues no se revalorizan tanto o no hay tanto interés por parte de otro en venir y comprarlos. Sencillamente crecen, se convierten en una maquinita que es capaz, como decía, de dar una cantidad de dinero respetable, adecuada, pero no lo suficiente como para que alguien quiera venir este tipo de inversores venir y comprarla, ¿no? Sí, pero sí genera unas ganancias que se pueden repartir entre los socios. Ese tipo de reparto, también lo habéis mencionado, es el reparto mediante dividendos. Es decir, cuando el negocio ya se consolida y empieza a tener ganancias, puede llegar un momento en el que la dirección de la empresa decida esas ganancias o una parte de esas ganancias repartirla entre los socios. Eso en el mundo de las startups es extrañísimo. No se suele dar. Y lo normal es que los inversores al principio no inviertan con ese incentivo. ¿Por qué? Porque una startup es una empresa que está creciendo mucho y está creciendo muy rápido. Así que lo lógico es que lo mejor que se puede hacer con ese dinero
es reinvertirlo en el negocio para seguir creando valor. Pero bueno, como decía, ese es en el tipo de negocio startup. En el otro tipo de negocios que que se mantienen más, vamos a decir, sin ese gran crecimiento en el tiempo, pues sí se puede dar ese tipo de reparto. Habéis mencionado el contrato de cuenta en participación. Ese contrato de cuenta en participación, bueno, pues es un tipo de contrato en el que los inversores, por ejemplo, cuando se quiere invertir en una película, vamos a decir, y entra una distribuidora y dice, yo pongo tanto dinero para distribuir la película. Esa distribuidora puede no tener absolutamente ningún interés en entrar en el capital social de la productora. Quiere vincularse exclusivamente a las ventas de esa película, de ese proyecto en concreto. Entonces, pues firman un contrato de cuenta en participación, por ejemplo, u otro tipo de contratos en el que dicen, vale, yo te pongo tanto dinero y a cambio de este dinero me quedo con el X% de las ventas que dé esta película o con el X% de las ganancias que dé este proyecto o lo que sea, ¿no? Entonces, es un modelo de propuesta basado en compartir los beneficios o los ingresos que dé la venta de ese producto. Por eso veis aquí, pues, parte de la distribución, royalties, es cuando, bueno, pues de las ventas de un determinado producto, o revenue share es compartir las ganancias, pues, invertimos conjuntamente y nos repartimos las ganancias en este porcentaje. Hay otro tipo de retorno que no habéis comentado y es el más habitual y el más clásico, que es el préstamo. Un inversor pone dinero y espera que se lo devuelvan con un interés. Ese tipo de préstamo clásico, vamos a decir, es el que suelen dar los bancos. El banco te da un dinero y te dice, me lo vas devolviendo en cuotas mensuales a este interés, o anuales, o lo que sea, ¿no? Vinculado a las startups, hay dos tipos de préstamo muy típicos. Uno es el préstamo participativo, que significa que el inversor te pone dinero y el interés con el que se lo devuelve depende de lo bien que vas, es decir, al principio el interés puede ser muy bajito, pero si el negocio va muy, muy bien, entonces se lo devuelves con un interés mayor para recompensarlo por haber arriesgado contigo al principio. Y otro tipo de préstamo es el préstamo convertible, que lo que significa es que el inversor te pone dinero, tú te comprometes a devolvérselo con un interés, que puede ser fijo o variable, pero él se reserva un derecho a transformar ese préstamo en acciones de la empresa. ¿Cuándo puede pasar eso? Pues si yo invierto, por ejemplo, en una empresa que creo que no va a explotar en rentabilidad, pero que sí que va a tener una solvencia como para poder devolverme un dinero con un interés, pues le hago un préstamo convertible. Y si veo que de pronto crece muy rápidamente, digo, oye, las acciones me van a dar más rentabilidad que el préstamo. Quiero convertir mis acciones en capital social de la empresa. Y al principio habías firmado que tenías ese derecho. Y luego, bueno, hay otros tipos de financiación bueno, pues que tienen que ver más con financiación pública y otro tipo de acuerdos, pues patrocinios, etcétera y tal, ¿no? Pero para la inversión en negocios, inversión cuando el inversor espera una rentabilidad directa del dinero que está poniendo, son estos tres que estáis viendo a la derecha. Otra cuestión más a tener en cuenta. Hemos dicho que puede haber inversores que entran en el negocio para hacer que el valor del negocio crezca y entonces vender más caro. ¿Cómo se sabe cuánto vale un negocio? Es decir, ¿cómo se valora un negocio? ¿Cómo vosotros tenéis una idea entre manos? Vais a un inversor y le decís, ponme 100.000 euros y yo te doy un 10% porque mi empresa vale 1 millón de euros. Entonces, 100.000 sobre 1 millón es el 10%. Y él te dice, 1 millón, ¿por qué? ¿Y vosotros qué le contestáis? Bueno, la realidad es que hay diferentes... Perdón, habla. Sí, vale. No, que digo que la realidad es que hay diferentes métodos de valoración. Pueden ser, por ejemplo, descontando los flujos de caja o por múltiplos, o sea que hay varios sistemas. También dependiendo del que se utilice, tendrá un resultado u otro. Efectivamente. Y esos modelos, por ejemplo, ¿qué tienen en cuenta? ¿Qué están teniendo en cuenta para sacar un valor u otro?
sea, la posibilidad de generar, o sea, beneficio futuro, flujo de caja futuro. Ok. Y en el caso de una empresa, como hemos dicho al principio, que está empezando, está muy al principio, ¿cómo sabemos? ¿Son fiables esas proyecciones de ingresos? ¿Creéis? Hay que tener en cuenta los gastos de la empresa. ¿Perdón? No he oído. Los gastos de la empresa, los costes. Sí, eso por supuesto, pero que digo que las proyecciones financieras, es decir, valorar a donde quiero llegar está bien el flujo, ese método del múltiplos, que significa ver cuánto gana la empresa y multiplicarlo por una cifra que en función del sector pues puede ser, vamos a decir, o 3 o 5, lo que marque el tipo de negocio y el sector, o coger los flujos de caja futuros y llevártelo al valor actual, que es por flujo de caja descontado. Ese tipo de métodos se utilizan, son métodos de valoración y son más fiables cuanto más fiables son las proyecciones. Es decir, para negocios que llevan muchos años en el mercado y que te dicen, oye, durante los últimos años he facturado esto, he ganado esto, esta ha sido mi estructura de ingresos, esta es mi estructura de gastos, y con esta base proyecto que en los próximos 5 años estas van a ser mis proyecciones. Esos resultados pueden ser muy fiables porque se están basando ya en una situación previa. Pero cuando se está montando un negocio nuevo que no tiene histórico, hacer las proyecciones, como habéis dicho al principio, es muy difícil, y fiarse de esas proyecciones también, pues porque puede haber, como hay mucha incertidumbre, pueden no cumplirse y en la mayoría de los casos no se cumplen. Entonces, cuando se están valorando negocios que están empezando, y sobre todo esos negocios que pueden crecer con mucha alta rentabilidad, también se utilizan otros métodos además del método de flujo de caja, ¿vale? De todas formas, en la propia plataforma, cuando entréis y cuando jugueteéis, veréis que una de las herramientas que hay es una calculadora de valoración y te permite calcular por 4 o 5 métodos diferentes el valor de la empresa. 2 de ellos son los que habéis comentado, de flujo de caja y de múltiplos. Pero luego hay otro más, que es el método de Venture Capital, que justamente lo que tiene en cuenta es, oye, yo no estoy pensando como inversor a la hora de comprar o de entrar en una empresa cuánto va a facturar, porque ni lo sé medir, ni a veces en algunos modelos de negocio es lo más relevante. Lo que estoy mirando es cuánto se va a revalorizar esta empresa. Es decir, yo voy a medir cuánto vale hoy en función de si la puedo vender o no y a qué precio la voy a poder vender, para calcular ese múltiplo. Entonces lo que haces es, pues con la rentabilidad que estás esperando anual, si la vas a mirar, la vas a vender acá dentro de 5 años, tú crees que por X millones, entonces ves si entrando a la valoración de hoy se cumplen las expectativas de rentabilidad que tú tienes, ¿vale? Todo esto que estoy contando así muy rápido hoy, vamos a profundizar en ello. Al principio ha salido la pregunta de a quién dirigirse. Hay distintos tipos de inversores en el mercado en función de la fase de desarrollo en la que está el negocio. En las fases más incipientes suelen entrar, cuando estamos hablando de la inversión clásica en Venture Capital, que son nuevos negocios que pueden crecer, etc. En las primeras fases siempre entra el propio emprendedor con su dinero, con el dinero de su gente cercana, lo que se llaman las 3 Fs, Friends, Family and Fools. Luego lo normal es que vayan entrando algunos business angels. Business angels son individuos que ponen dinero de su bolsillo en negocios que creen que pueden prosperar bien. Y luego, en fases mayores, están los fondos fondos institucionales, que son organizaciones que se dedican de forma profesional a invertir en negocios que están creciendo. Estos fondos, en las fases tempranas de los negocios, se llaman fondos de Venture Capital. Además de esta vía clásica de financiación en startups, pues están para todo tipo de negocio otras vías de financiación. Están los bancos de toda la vida, hay vías de financiación pública, hay cada vez más plataformas de crowdfunding de todo tipo, de crowdlending, de equity crowdfunding, de donaciones, de recompensas, y luego también hay financiación que se puede dar por acuerdos empresariales, es decir, yo hago una alianza estratégica con esta empresa a la que le interesa lo que yo estoy haciendo por este o este motivo y pone una cantidad de dinero para que hagamos juntos tal cosa. ¿Vale?
Bueno, y luego cuando ya al final hay que tener en cuenta también toda una serie de cuestiones de cómo tienes tú en tu cabeza gobernar el negocio, también para ver a quién te puedes dirigir y cómo tú vas a gobernar ese negocio y cómo los inversores van a participar en esa gobernanza, se suele recoger en un pacto de socios. Todo esto que os he contado, ¿por qué os lo he contado? Pues porque nosotros en este programa vamos a plantear una idea de negocio y durante 9 seminarios vamos a trabajar en ella. Y al final va a haber una presentación pública y vamos a hacer, bueno, pues un elevator pitch y una presentación del negocio. Y lo normal cuando nosotros estamos continuamente viendo pitch de startups que se están montando y en muchos casos, bueno, en muchos casos, no tantos, quiero decir, hay negocios que son muy buenos, que vienen, son negocios muy buenos, pero hay otros muchos que plantean esa idea o ese negocio sin tener en cuenta todas estas variables que en 45 minutos hoy han salido y que son importantes. Si desde la propia génesis de la idea se tienen en cuenta todos estos factores, va a ser a la hora de eso, de encontrar esa idea sobre la que trabajar, pues va a ser mucho más fácil enfocarla desde el principio lo suficientemente bien como para poder dar lugar a un buen negocio, teniendo todos estos criterios en mente, que empezar a trabajar en algo en el que nos demos cuenta luego más adelante que, oye, que no había un había un mercado suficientemente grande, o sí, pero el planteamiento, pero no lo podemos desarrollar porque no tenemos dinero y no lo sabemos proponer a inversores que puedan entrar en este negocio de la manera adecuada, o no hemos sabido crear el equipo suficientemente robusto, o cualquiera de las cuestiones que he planteado aquí. Así que toda esta visión panorámica de entrada, para tener desde un punto de partida toda una serie de cuestiones fundamentales para montar un negocio robusto, es lo que quería hacer en esta primera parte del programa. Ahora bien, yo os he dicho que hay que tener en cuenta todas estas cuestiones y está bien para conceptualizar el negocio, pero luego hay que desarrollarlo. Entonces, una cosa es decir, quiero que cumpla esto, y otra cosa es decir, vale, y todo esto, ¿cómo lo cumplo? ¿Cómo le doy forma, cómo le voy dando forma a un negocio para cumplir todas estas características que hemos dicho aquí? Bueno, pues eso es lo que vamos a ir abordando a lo largo del programa. Paso a paso, pasito a paso, cómo se tiene que ir construyendo la idea y el negocio para que vaya cumpliendo todas estas características. Entonces, bueno, el objetivo, como decía, es ir ayudándoos a lo largo del programa a ir construyendo una empresa sólida paso a paso. Una de las herramientas que tenéis en la plataforma y sobre la que vamos a ir trabajando es el panel Goldsmith. Este panel Goldsmith, si lo veis, lo que está haciendo es trocear el desarrollo de un negocio, y en general todos los negocios pasan por estas fases, en 6 niveles de avance. Desde la investigación de la oportunidad de mercado hasta la madurez del negocio, pasando por la viabilidad, el desarrollo, la introducción en el mercado, el crecimiento y ya la madurez. Y trabajando en cada una de estas fases 3 ámbitos. El ámbito del producto, y ese producto o servicio, y la tecnología que hay detrás, el ámbito de mercado y el ámbito de negocio. Entonces, ¿vamos a trabajar todos los niveles? No, porque como estamos cogiendo aquí ideas que están en su fase incipiente, pues no va a dar tiempo a desarrollar, a introducir este negocio en el mercado, comercializarlo, madurar la empresa, etcétera, que las empresas tardan años en hacer eso. Entonces vamos a centrarnos en los 3 primeros niveles. Y si veis el programa formativo, pues lo hemos estructurado trabajando cada uno de los módulos. Son módulos que tienen que ver con los 3 primeros módulos con la fase conceptual, los 3 módulos siguientes con uno de los niveles de la fase de desarrollo, y los 3 siguientes niveles ya tienen que ver con darle forma a esa idea para comunicarla y presentar en el evento final, en el pitch day.
para que tengáis todos completamente clara la hoja de ruta y cómo vamos a trabajar. Está todo resumido en esta tabla. Tenéis todas las fechas de los webinars. En la segunda columna tenéis el webinar, la temática que se va a tratar en cada uno de ellos. Después de cada uno de estos webinars hay una serie de tareas que os recomendamos que hagáis. Por ejemplo, la tarea asociada al webinar de hoy, que son soluciones que marcan la diferencia, en lo cual vamos a profundizar ahora en cuanto acabe de explicar las tareas, es hacer vuestra propia autoevaluación sobre el panel Goldsmith de los pasos 1 y 4 y comenzar a trabajar vuestra ficha de proyecto. El entregable en este caso, es decir, lo que tiene que estar hecho después de hacer esta tarea, pues haber sido capaz de darle forma en esa ficha al problema que estáis resolviendo, al diseño del producto o solución que estáis planteando, al mercado al que puede ir dirigido y qué otros competidores hay en el mercado que puedan estar haciendo algo parecido. Y para todo esto, para ir trabajando cada uno de estas tareas y estos entregables, pues vais a contar con la ayuda de mentores. Entonces vosotros ir pidiéndole al mentor que os ayude en cada caso allí donde tengáis problemas. Nosotros, desde el punto de vista más orientativo, para vosotros y para los mentores, hemos indicado también en la última columna en qué aspecto concretamente sería más interesante ayudar para que vaya sincronizado con cada módulo y con cada fase de avance, ¿no? Pero esto no es, ningún desarrollo de negocio es completamente lineal, con lo cual de lo que se trata es de que vosotros también vayáis planteando digamos, el apoyo donde lo necesitéis. Entonces, por resumir mucho, al final, ¿cuáles son las tareas y cuáles son los entregables que se van a dar al final? Uno son las tareas, es que tenéis que ir haciendo vosotros vuestras propias autoevaluaciones del panel Goldsmith. Esto tiene que ver con ir poniéndose esas gafas de inversor, mirarse al espejo, ir haciéndose una serie de preguntas para ver si verdaderamente estáis, entre comillas, tumbando o validando vuestra idea. Os van a, ese check del panel Goldsmith pues os va a ir preguntando, ¿habéis estudiado el estado del arte de la tecnología? Es decir, ¿sabéis lo que hay por ahí? Si estáis planteando un producto, ¿habéis investigado si hay por ahí soluciones similares? Tenéis que ser honestos con vosotros mismos. Es decir, la pregunta no se plantea, o sea, se plantea para que vosotros mismos veáis si verdaderamente lo habéis mirado o no. Es una evaluación propia con vosotros para vosotros mismos ir dándole una buena forma al negocio. La siguiente cosa que tenéis que ir trabajando es ir haciendo la ficha del proyecto, que es un resumen en la web muy visual, es como un one-pager, un resumen muy visual del negocio que estáis planteando. Pues ahí vais a ver que se resume el problema que se resuelve, el producto, el mercado, etcétera, en una única página web, para que se vea muy claro, ¿vale? Luego, otro elemento entregable que vais a desarrollar durante el programa y que se entrega al final es el plan de negocio. Y por último, la presentación en el evento final. Vale, preguntas hasta aquí, porque ahora vamos a entrar en la hora que nos queda a trabajar la solución, o sea, la temática, los pasos 1 y 4 del modelo Goldsmith, concretamente la parte de diseñar productos que marcan una diferencia. Pero preguntad aquí, vamos bien de tiempo, entonces todas las preguntas que tengáis, seguid planteándolas. ¿No? ¿No tenéis preguntas? Vale, pues seguimos entonces. Bueno, pues estamos aquí, ¿vale? En el primer módulo, que como veis aborda los pasos 1 y 4, es decir, temas de servicio, producto, desde el punto de vista de darle forma a ese, o sea, que el elemento fundamental es para darle forma al producto que estamos diseñando. El paso 1 es definir el concepto técnico, y el paso 4 es valorar la viabilidad técnica del producto, no del servicio. Vale, pues además de todo el checklist, o digamos, resumiendo muchos de los puntos del checklist de Goldsmith,
os planteo aquí 4 elementos fundamentales a tener en cuenta a la hora de diseñar una solución que marca una diferencia. La primera de todas es conocer el estado del arte de esa tecnología, o dicho de otra manera, es entender bien lo que hay ya en el mercado. Si queréis marcar una diferencia, realmente, quiero decir, como la propia frase indica, tenéis que hacer algo diferente. Y no podéis hacer algo diferente si no conocéis bien lo que ya hay. Así que lo primero, fundamental, estudiad bien lo que existe. Uno puede montar ideas porque tiene, bueno, le vienen a la cabeza cosas que podrían funcionar, piensa que podrían funcionar, lo diseña, pero a lo mejor ya hay, eso con la mayoría de los casos ya hay muchas cosas similares que existen en el mercado. Si no haces esa investigación y te pones a diseñarlo tú partiendo de cero, pues es muy probable que no llegues a diseñar nada que sea mejor que lo que ya existe. Se suelen diseñar soluciones mucho más interesantes buscando antes todo lo que hay, entendiendo lo que hay y tratando de mejorarlo. Luego, ese algo que vosotros vais a diseñar, bueno, esto lo tenía aquí en este primer slide, y a mí me gusta mucho cómo se resume. Ay, no puedo leer. Si alguien ¿alguien puede leer esta frase? Que yo no la puedo ver. Sí, intento entender el contexto más amplio en el que suceden las cosas, de forma que nuestras intervenciones encajen bien en este entorno. De Rem Koolhaas. Vale. Perdona, es que tengo el listado de todos los participantes delante y el cursor no me funciona y no lo podía quitar. Entonces no lo veía. Vale, bueno, pues esto resume un poco lo que os estaba comentando. Entender en qué jungla nos estamos metiendo para poder entrar allí con algo distinto, bien armado, bien preparado, etc. Cuando digo bien armado y bien preparado es porque, como os decía, uno cuando entra en el mercado entra como un animalillo indefenso, muy débil, muy flojucho y te pueden matar muy fácilmente. Así que uno también tiene que plantear cómo esa idea la vas a hacer fuerte en el mercado. Y esto que estoy diciendo es fundamental, es decir, cómo se aprovecha una oportunidad, cómo enfocas el negocio para poderle dar un posicionamiento competitivo fuerte, yo creo que puede ser de las cosas más importantes a tener en cuenta cuando se plantea una idea de negocio. Es esencial, soy Guillermo, disculpad, con la parte de investigar el mercado y qué competidores hay, quién está trabajando en ello, es esencial hacerlo no solo en nuestro mercado, sino también en mercados terceros, como puede ser el mercado norteamericano, que puede estar muy avanzado si el negocio que queremos montar es muy digital, o mercados aquí en Europa, porque nosotros a mí me han llegado ya muchas veces a nosotros ideas de negocio que te llega el emprendedor y te dice, es que no hay nada igual, no existe nada igual. Y tú rápidamente vas a ver competidores en el mercado y consigues encontrarlos. Es muy difícil tener una idea en estos momentos que digas, nadie ha pensado en ella, o es un tema también de cómo se está desarrollando, cómo se va a implementar, etc. Entonces es muy importante ver qué es lo que están haciendo en otros mercados, ¿vale? Vale, efectivamente, y siguiendo el hilo de lo que está comentando Guillermo, ver lo que se está haciendo en otros mercados, ver que muy posiblemente haya ya gente haciendo eso y por lo tanto definir cómo vas a construir tú no solo una diferenciación, sino una ventaja frente a los demás haciendo lo que tú estás haciendo. Y luego, por supuesto, valorar la viabilidad. Si veis así, vita bilis, posibilidad de vivir. ¿Qué posibilidad tiene de vivir? ¿Qué posibilidad tiene de existir este producto que estamos planteando, ¿no? Cuando estamos hablando de viabilidad técnica es, oye, si yo digo que la máquina del tiempo es una super idea, vale, pero tú eres capaz de hacer la máquina del tiempo, técnicamente es viable, eres capaz de desarrollar esa solución, ese producto, esa tecnología,
¿O es solamente la ilusión de querer que esa tecnología exista, pero no tienes ninguna herramienta para poderla desarrollar? ¿Habéis escuchado hablar, a lo mejor os suena, del caso de Teranos? ¿Os suena alguno? ¿Nadie lo ha oído? Vale, bueno, pues esto es un caso, se ha hecho una película incluso, de una emprendedora norteamericana que salió hace unos años en todas las revistas como La Gran Promesa, con una tecnología que era la tecnología del futuro. Ella era la próxima Steve Jobs. Su negocio recibió cientos de millones de dólares, la empresa estaba valorada como unicornio, más de 1.000 millones de dólares. Una cosa completamente disruptiva, porque esta mujer había desarrollado una tecnología que en aquel momento era muy avanzada porque permitía, con una muestra muy pequeñita de sangre, muy rápidamente, es decir, en cuestión de minutos, tener el resultado de la analítica. Con lo cual, claro, eso pues, daba muchísima agilidad a muchísimos procesos y bueno, pues ya digo, recibió cientos de millones de dólares. Y esa tecnología resultó ser falsa. Resultó que, bueno, ella dijo que tenía esa tecnología, gente con mucha reputación al principio creyó que tenía esa tecnología, invirtió en ella porque estaba trabajando en tener esa tecnología y luego se fue haciendo una bola en la que cada vez invertía gente mayor que confiaba en que los que habían invertido antes, si habían invertido es porque habían validado que tenía la tecnología, y al final de haber montado toda esa bola resultó que no tenía esa tecnología. Y ahora está, bueno, acaba, no sé si ya está en la cárcel o en proceso, pero desde luego fue, por supuesto, demandada por fraude. Entonces, bueno, claro, para los inversores es importante ver muy bien la robustez y que técnicamente es viable lo que se está planteando. Para vosotros, desde el punto de vista de hacer realidad los negocios, también cuando estáis planteando una idea, mirad bien si verdaderamente tenéis capacidad para desarrollarla. Ha salido al principio de las preguntas que hemos comentado hoy justamente ese tema de tengo la idea de cómo podría, bueno, de tener tal tecnología, pero no tengo capacidad para hacerla, no tengo capacidad para desarrollar esa tecnología. Bueno, pues en ese caso habrá que asociarse con gente o contratar a gente que sí tenga la capacidad para desarrollarla, pero desde luego medir muy bien que lo que vais a vender en algún momento del proceso vais a tener la capacidad de ofrecerlo. Bueno, pues para ir revisando todas estas cuestiones... Sí. Vale. Para autoevaluaros en la plataforma, si entráis al panel Goldsmith, vais a ver que si entráis en el paso 1, el modelo os va a ir sugiriendo una serie de preguntas para que después de haber diseñado vuestra idea, pues la trabajéis más para darle forma. Y bueno, pues vayáis validando esa idea. Y entonces te dice, para validar el concepto técnico, ¿has analizado bien el concepto técnico? ¿Estás al corriente del estado del arte de las tecnologías, productos, servicios competidores? ¿Has investigado en las revistas técnicas y los foros relacionados? ¿Has analizado el tema con expertos? Es decir, ¿has hablado con gente de la industria, del sector, que te pueda decir si lo que estás hablando tiene más o menos sentido, si encajaría, si no? Porque a veces la idea puede ser buena y puede resolver un gran problema, pero igual alguien del sector te dice, es muy buena idea, pero es muy difícil de implementar o según la legislación actual es inviable porque está prohibido por ley. Es decir, ¿habéis validado todas esas cuestiones con gente que está en la industria? ¿Has investigado si hay patentes o copyrights relacionados? Esto de investigar las patentes, que tiene sentido en algunos casos y en otros no, pero bueno, cuando tiene sentido es importante por dos motivos. Uno, porque a lo mejor lo que estás planteando es patentable y eso te puede dar una protección interesante, pero no solo por eso, también hay otro motivo y es que a lo mejor está protegido y si tú lo desarrollas estás infringiendo un derecho de terceros que te pueden meter en un lío. Entonces, cuando estamos hablando de ciertas tecnologías es interesante siempre ver si hay, investigar sobre
posibles patentes relacionadas. Luego, has identificado las ventajas esenciales de tu tecnología, producto o servicio, es decir, en esencia, no en sus grandes rasgos, no en pequeños detalles, no en diferenciaciones que son detalles, sino en algo que lo diferencia en esencia. Eso que lo diferencia en esencia, ¿qué es? ¿Has seleccionado la utilidad, aplicación principal que vas a dar a tu tecnología? Esto es interesante para asegurar que lo estamos enfocando, es decir, que no está, que estamos enfocando bien la tecnología, el producto o lo que tenemos a resolver un problema concreto, a atender un mercado concreto, a tener una utilidad específica para enfocar bien el desarrollo de ese negocio. Y luego, bueno, has identificado los riesgos principales de tu tecnología. En algunos casos puede haber riesgos que hay que valorar, por ejemplo, en temas de seguridad. Imaginado que es un producto médico, pues puede haber temas de seguridad que hay que tener en cuenta, o temas de obsolescencia rápida de ese producto, o cuestiones de regulación. Hay veces que, como decía, hay cosas que no se pueden hacer porque está prohibido por ley o porque se requiere una licencia para poder desarrollar ese negocio. En esencia, ¿es el producto, servicio innovador y técnicamente factible? Así que yo lo que os propongo es que le deis forma a vuestra idea y que luego la expongáis, digamos, la hagáis más fuerte, pasándola por por todos estos checks. Y sigo con checks, sigo con el paso 4, que es de viabilidad técnica. ¿Has evaluado la viabilidad técnica del concepto? ¿Tienes un diseño o producto mínimo viable? Bueno, esto es más difícil de hacer, ¿vale? Es posible que en algunos casos, y dependiendo de la idea, esto puede llevar mucho tiempo, puede llevar meses, puede llevar, en algunos casos, bastante más tiempo, pero lo importante es que con la idea que vosotros tengáis, podáis de algún modo, digamos, empaquetarlo en algo que sea lo más visual y testable posible para poder tantear el concepto en el mercado. Va a depender, como digo, de cada una de vuestras ideas, pero si de algún modo podéis diseñar algo lo más mínimo que visualice cómo va a funcionar esa solución para poderla testar, mejor, ¿vale? Entonces, habiendo hecho eso, ¿has medido la eficacia funcional que podría tener el producto o servicio? ¿Has calculado los costes asociados a producir y distribuir este producto o servicio? Y teniendo esos costes en cuenta, ¿has evaluado la viabilidad de producirlo y de distribuirlo? Algunas cuestiones más de seguridad, de peligrosidad, medioambientales, etcétera, que en algunos casos tendréis que tener en cuenta. Y luego, no solamente del producto en sí, sino de todo el proceso de operaciones y de producción asociado a la elaboración y distribución de ese producto, ¿no? Y con todo esto, ¿es el producto o servicio técnicamente viable? Entonces, resumiendo, tareas y próximos pasos. Autoevaluación de los pasos 1 y 4 del modelo Goldsmith. Comenzar a completar la ficha, el problema, el producto, el mercado y la competencia. El próximo webinar es el 19 de noviembre y todas las cuestiones que os he comentado del modelo, del panel, de todo esto, están en la plataforma. La URL es esta que os estoy indicando aquí, ¿vale? Entonces, a ver, todas las preguntas que tengáis, cuando resolvamos esas preguntas vamos a entrar en la plataforma para enseñaros concretamente dónde tenéis que ir a hacer estas autoevaluaciones. Pero antes, si tenéis preguntas, ¿no? Vale. Bueno, entonces, vamos a entrar en la plataforma. Uy. Aquí. Entonces, bueno, vosotros os tenéis que loguear, tenéis que... A ver. Tenéis que venir a la URL y ya iniciar sesión.
con el usuario que tengáis creado. Si no tenéis ningún usuario creado todavía, tenéis que crear cuenta y cuando configuréis los equipos, una de las personas configura el equipo y sube, bueno, inicialmente crea el proyecto, luego añade a los demás miembros del equipo al mismo espacio de trabajo. Pero para poderlo añadir, en principio es más fácil, no es imprescindible, pero es más fácil cuando la cuenta ya está creada, aunque si no, siempre cabe la posibilidad de invitar a la persona indicando el email, ¿no? Ahora os digo cómo. Pero bueno, yo voy a iniciar sesión como desde el panel de administración y voy a entrar a un proyecto, ¿vale? Voy a entrar a un proyecto de test que tiene Maripaz, ¿puedo entrar en este proyecto? Sí, sí, claro, claro. Vale, entonces, vosotros cuando os logueéis vais a acceder a mi cuenta, ¿vale? Voy a volver a hacer el recorrido para que lo veáis. Vais a acceder a mi cuenta y en mi cuenta vais a tener aquí un menú a la izquierda y en mis proyectos vais a ver ya vuestro proyecto. Y en esa pantallita que os va a salir, en una cajita que pone, luego tiene una serie de iconos a la derecha, uno de ellos es editar. Entonces tenéis que entrar a la parte de edición del proyecto. Cuando entréis a esa edición, vais a poder acceder a todos estos iconos que veis aquí. La ficha del proyecto, editar proyecto, documentos, evaluaciones, invitar, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la ficha que tenéis que ir completando. Cuando digo que empecéis a completar algunas de las cuestiones del problema, pues es que completéis este apartado de qué problema necesitáis. El producto, ¿cuál es el producto o servicio que ofrecéis como solución? ¿Y qué beneficios otorga? El mercado, ¿quién es vuestro cliente? Y los competidores, qué competidores o ideas similares tienen vuestro producto o servicio. En esta ficha no hace falta que os extendáis mucho, hacedlo de una forma muy resumida, o sea, decir 10 líneas, 15 líneas, para que la ficha luego no quede, que se pueda leer fácilmente. Ya en el plan de negocio se desarrolla todo muchísimo más, pero en esta ficha lo podéis hacer todo de una forma muy resumida, ¿vale? ¿Dónde vais completando esta información? Bueno, podéis venir aquí a editar, pero podéis venir también a este lápiz, editar proyecto, y aquí en editar proyecto es donde, bueno, en la página inicio ponéis información general de la ficha, subtítulo, descripción corta, y estos puntos que os digo que son la tarea para el próximo día están aquí. En proyecto, aquí rellenáis todo lo que tiene que ver con el problema, aquí el producto, el mercado y los competidores, ¿vale? Uno lo puede, ojo, cuando estáis trabajando varios, que lo que uno rellena no destruya lo que está rellenando el otro, ¿vale? Esto es un editor, si yo aquí le quito la palabra proyecto a Maripaz y guardo, la ficha de Maripaz ya no tiene proyecto, ¿vale? Ya lo he cambiado. Así que voy a dejarlo como estaba, pero lo que quiero decir es que vosotros trabajando en equipo tengáis cuidado. Si queréis hacer comentarios al texto que está incluido aquí, lo podéis hacer en anotaciones a la derecha, ¿vale? Podéis poner, pues lo he subido, lo que queráis, ¿no? Para ir trabajando conjuntamente. Entonces, bueno, la tarea del próximo día, por un lado, es comenzar a completar esta ficha, ¿vale? Y luego en las evaluaciones, aquí tenéis el panel Goldsmith. ¿Vale? Y en este panel Goldsmith, pues tenéis los pasos 1 y 4, que son todas estas cuestiones que os he leído, que hemos visto en la presentación. Entonces, a medida que vais haciendo este trabajo de ir, bueno, pues mirando competidores, pues vais checando que ya ese punto lo habéis validado. Entonces, a medida que lo vais validando, pues va avanzando este panel.
tened en cuenta que esto es una autoevaluación. Eso es lo que significa que os podéis, quiero decir, autoengañar todo lo que queréis, todo, señalando que todo está revisado cuando nada está revisado. Los mentores también van a ir haciendo las evaluaciones y dando su punto de vista. Y desde luego en la presentación final y en la ficha, cuando se presenta la ficha, el plan de negocio, etcétera, pues claro, hacedlo para, quiero decir, quien lo vea, el tercero que lo vea, pues lo va a ver con criterios totalmente, bueno, pues digamos con otros ojos, ¿no? A nosotros nos pasa mucho que bueno, lo habitual es que uno mismo diga, venga, sí, he investigado en la revista, sí, mira, ha hecho. Y entonces dices, no, este producto, como decía Guillermo, esta solución es única, no la tiene nadie. Y tú dices, pues yo conozco a una empresa que hace exactamente eso, igual, y lleva 6 años en el mercado y tiene cientos de clientes y no sé cuánto. Entonces, bueno, quiero decir que a vosotros de profundizar tanto como queráis en la solidez del negocio, ¿no? Que estáis queriendo montar. Vale, bueno, pues son estos pasos. El 1, a ver, volver. El paso 1 es entrando en esta cajita, ¿vale? El paso 4 es entrando en esta cajita. También podéis poner los distintos miembros del equipo anotaciones si queréis, o si para irlo recordando, a lo mejor si queréis indicar aquí alguna fuente de pues, revistas, no sé qué, lo que queráis lo podéis ir anotando allí, que os pueda ayudar, lo que queráis que os pueda ayudar. Claro. Comentando el tema que salió durante la conversación al principio de los distintos métodos de valoración, aquí tenéis una calculadora de valoración de empresa por si queréis juguetear, aunque habrá un webinar específico solo para este tema, ¿vale? Pero bueno, aquí si veis, por ejemplo, metiendo algunas cifras básicas, es un simulador, es decir, no es... o sea, es para orientar y para enseñar la lógica que hay detrás de cada método de valoración. Pero bueno, veis que hay distintos métodos de valoración, un método más clásico que tiene en cuenta, bueno, ya os explicaré lo que tiene en cuenta cada uno, el flujo de caja descontado, que era el que habéis comentado, el múltiplo de ganancias y el método de Venture Capital. Y luego también hay unas tablas de capitalización que el otro día comentó Guillermo, no voy a volver allí pues para no repetir, porque como digo, ya dedicaremos una sesión a esto. Pero vamos, que si queréis juguetear, lo tenéis todo ya disponible. Vale. Uy. Deja de compartir. Vale. Ok. Bueno, preguntas. ¿Qué preguntas tenéis? Cuestiones que os hayan surgido durante la sesión. Yo tengo una pregunta, Yael. ¿Puede ser que el paso 4 asuste un poco en el momento en el que todavía nos encontramos? Totalmente, pero que no, sí, absolutamente, porque es que es imposible desde el paso. Todas estas cuestiones es para ir teniéndolas en cuenta, ¿vale? No, hay unos meses de trabajo, no pasa nada, porque es que además este proceso tampoco, como decía, no es lineal. Vamos a hacer el concepto técnico, vais a ver las cuestiones de la viabilidad técnica, podéis ir pensando en cómo darle forma, no tenéis que hacerlo hoy, porque en la sesión siguiente, cuando veamos las cuestiones de mercado, esas cuestiones de mercado y esas cuestiones de validación respecto al mercado, muy posiblemente van a reconfigurar o reformular cómo estaba planteada la idea original. Y por lo tanto también cómo se tendría que diseñar ese producto inicial. Y después, cuando se vean todas las cuestiones de negocio, de nuevo va a haber que darle una vuelta a la idea original del producto, al enfoque de mercado, a la utilidad de mercado. Es decir, que el trabajo es en cierto modo circular, no es lineal. Con lo cual, todas estas preguntas no están planteadas para agobiar o para pensar que son inabarcables. Es una guía o es un listado de cuestiones que vienen bien para hacer un negocio robusto. Pero no significa que uno tenga que tener esas preguntas contestadas el primer día. De hecho,
quiero decir, no existe eso en el mercado, ni existe esa perfección en el sentido de que los negocios que están funcionando hoy no tienen, no sé cómo decir, no son tampoco tan rigurosos a la hora de estar cuestionando de una forma tan ordenada cada una de estas cosas. Pero sí, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con negocios que están ya en fase más avanzada en el mercado, comercializando y tal, muchas veces repasamos con ellos todas estas cuestiones porque hacen repensar el negocio, a veces reenfocarlo, a veces pivotar, encontrar una nueva oportunidad más, con mayor potencial. Y esos negocios, lo que quiero decir es que ya están funcionando y a algunos les puede estar yendo muy bien, etcétera, ¿vale? Entonces, no se trata, estas cuestiones no son para agobiar, es para que sirvan de guía para ayudar. Al final, el trabajo va a ser darle forma a una idea, que esa idea sea lo más robusta posible, viable, resumirlo en la ficha de proyecto para poderlo comunicar y en el plan de negocio, pues para poder desarrollar más cómo ese negocio se va a llevar a cabo, ¿vale? Todas estas cuestiones son para ayudar. Genial, Yael, gracias. ¿Más preguntas? ¿No? Pues... Si acaso Yael, perdona, si acaso Yael solamente recordar, o sea, cómo los mentores hacen la reformulación, digamos, ¿no? De esa evaluación que hacen ellos y cómo lo van a visualizar. Sí, vale, perfecto. Pues sí, vosotros vais a venir aquí y os vais a hacer vuestra propia autoevaluación. Pero los mentores, del mismo modo que vosotros accedéis al proyecto, ellos también pueden acceder y van a hacer su propia evaluación, no la vuestra. Entonces, vosotros vais a ver la evaluación vuestra, pero luego puede que veáis la evaluación realizada por Maripaz, por ejemplo, de vuestro proyecto, o la evaluación realizada por pues cualquiera de los mentores con los que estáis trabajando, cómo ellos han valorado vuestro proyecto y cómo ellos consideran que habéis contestado con suficiente robustez o no a toda esta serie de cuestiones. Entonces, es muy posible que no salgan los mismos resultados, pero bueno, es muy interesante que no salgan los mismos resultados también, porque es una base de conversación y de apoyo. Porque si alguno de los mentores os dicen que no están con... Bueno, pues si vosotros os veis al 71 y él os está viendo al 37, pues es porque a lo mejor no está suficiente, no es tan validado como vosotros creéis, o a lo mejor sí, pero no está comunicado para que eso se pueda percibir, o cualquier otra cuestión, ¿vale? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que cada uno de los mentores va a ir pudiendo hacer una evaluación de cómo va viendo vuestro avance de la idea de negocio. Y en esa línea, pues ayudando allí donde cree que puede aportar más valor. Más cosas. Guillermo, no sé si quieres completar, comentar. Bueno, a lo mejor comentar que recordéis que en la plataforma hay un área de conversación y que podéis ir dejando anotadas vuestras dudas, tanto como para uso personal o del equipo, para recordar cosas que tenéis que hacer o para hacer preguntas para que después vuestros mentores os puedan ayudar y responder. Entonces, tanto en la ficha, al editar la ficha, tenéis un área de comentarios, como en el icono de conversar que estáis señalando Yael, tenéis una área donde se ven todos los comentarios que se han ido dejando en la ficha y podéis realizar nuevas preguntas, etcétera, ¿no? Entonces ahí recordad que tenéis pues esto que os puede ayudar a ir dejando constancia de todo eso. Y luego la parte de documentación, a lo mejor contarla un poco más, Yael, no sé si que sepáis que es un sitio donde podéis utilizar aquí para subir todos los documentos de trabajo que tengáis sobre el proyecto, pues para no tener que estar con un Google Drive o por email, o los documentos que queráis compartir con vuestros mentores, pues que sepáis que aquí podéis ir subiéndola, ¿no? Entonces tenéis
como diferentes categorías, la parte técnica, documentación financiera, pero legal, etcétera, pero en la parte de abajo podéis subir cualquier otro tipo de documento con otra categoría o como decidáis. Entonces así os ayuda a organizaros mejor a la hora de tener todo en un mismo lugar, ¿no? La información de la ficha, la documentación y toda la parte de conversación. Eso es. Vale, yo creo que eso, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta sobre la plataforma? No sé si vosotros, creo que ya todos habéis entrado de una manera u otra. Yo creo que es sencillito, pero a lo mejor alguien se ha quedado con alguna duda o lo que sea, pues podéis preguntarnos y decir. Nada. ¿No? Habéis comenzado a vosotros por saber un poco así de... bueno, no sé cómo esto lo podemos hacer para que quien quiera que lo vaya contando, ¿no? Si tenéis ideas ya en la cabeza definidas o vais a empezar a pensar en la idea ahora o como... Si alguien tiene alguna idea, pues que diga, o sea, si queréis levantar la mano y comentad si habéis trabajado ya en la idea. O si ¿alguno de vosotros ha montado un negocio antes? ¿No? Vale, o sea que en cualquier caso este sería el primer negocio que montáis. ¿Y alguno de vosotros tiene ya ideas en mente? ¿Alguna idea en mente sobre la que quiere trabajar? No hace falta que digáis la idea ahora, si estáis tímidos por el hecho de decir no quiero contarlo ahora, lo que sea, pero solo por saber quién tiene, solo con decir alguno si ya tiene alguna idea o algo así, nos va bien. Sí. ¿Sí? Vale. Hemos quedado a decir ideas y con un brainstorming y luego decidimos 3 ideas, de ahí sacamos 3, se las dijimos a nuestro mentor y el mentor de esas 3 nos descartó una y nos dijo que escogiéramos de esas 2 la que quisiéramos y hemos escogido una de momento. Ok. O sea, nos quedamos Vale. ahí, o sea, ahora tenemos que investigar más. Muy bien, muy bien. ¿Y los demás? ¿Alguien más? ¿También habéis trabajado ya en algunas ideas? Bueno, imagino que en las propias candidaturas ya habéis planteado las ideas, ¿no? Sí, claro. Que sí, Pero eso es lo que yo quería preguntar. Nosotros propusimos una idea, pero parece ser que al mentor no le convenció demasiado, a lo mejor. Entonces es para saber si se puede cambiar o si podemos plantear otra vez nuevas ideas o hay que quedarse con la que planteamos en un principio. Maripaz, allí dejo que como... Sí, ¿quién hablaba? Perdón, es que no me sale a mí aquí en... Yo, hola, buenas. Santiago. ¿Eres Santiago? Sí, así es. Santiago, ¿cuál es vuestro proyecto? Es un proyector que enfoca por comandos de voz. Es así, Voice algo. VoiceCam se llama. VoiceCam, vale. ¿Y habéis hablado ya con el mentor? Sí, habló él con nosotros. Ajá, porque vuestro mentor es... Pues ahora mismo no lo sé. Vale. Y, o sea, lo que proponéis es hacer un cambio radical. Claro, como no sabemos, o sea, si se puede, pues no sé si hacer un cambio radical, pero sí tener la posibilidad de replantearlo en el grupo. Claro, Santiago, a ver, es que no sé, o sea, posiblemente tú hayas visto la evaluación que hizo el comité de selección. No sé si te estás refiriendo a esos comentarios. Unos comentarios que os aparecen, ¿no? En la pestaña de conversar o la pestaña de comentarios. Pero esos comentarios no son de vuestro mentor, son del comité que hizo el primer filtrado, digamos, ¿no? Ah, vale. ¿O habéis hablado directamente con vuestro mentor? Porque yo creo que... No, sí, yo creo que fue eso. Son los comentarios que ya tenéis ahí colgados. Sí, creo que sí. Bueno, yo os sugiero, o sea, que con independencia de esos comentarios que yo creo que es que os pueden dar mucha luz, ¿no? Sobre esa primera idea, ya maduréis, ¿no? El tema con vuestro mentor, el que ya sí que tenéis asignado a vuestro proyecto.
Y a partir de ahí vamos hablando, Santiago, o sea, ya personalmente a título privado, pues ya podemos ir a particular, pues vamos hablando. Vale, vale, genial, muchas gracias. O sea, no lo descartamos porque, como bien ha dicho ya él, o sea, es que yo creo que es impensable, ¿no?, que empecemos con una idea y terminemos con la misma, porque eso ya de per se sería como extraño de, oye, tan fantástica era la idea, también estaba pensada, con lo cual, o sea, contamos absolutamente con ello. Pero bueno, que en cualquier caso lo vamos viendo sin ningún problema, Santiago. Vale, vale, perfecto. Gracias. Hola. Hola. ¿Se me oye? Sí. Es que nosotros teníamos también un problema parecido, que es que enviamos una candidatura con una idea primera, pero después, hablando con el mentor, nos dimos cuenta de que la viabilidad, igual el alcance de la idea, no iba a ser muy bien, o sea, no iba a ser factible. Entonces nos reunimos el otro día y ya pensamos una idea que creamos que va a ser la supuestamente definitiva para meterla en la plataforma. Entonces no sé si eso se podía. Va un poco en línea con lo de Santiago. Sí, bueno, poder es lo que decimos, no, posible, imposible, como a mí no me gusta, ¿no? De, nada es imposible, ¿no? No me gusta, como decía Napoleón, ¿no? Decir imposible es de, no sé, de idiotas o algo así, ¿no? Entonces, todo es posible. Hombre, a mí lo que sí me gustaría es que argumentásemos de alguna manera por qué se ha tomado esa decisión, ¿no? O sea, ya que estamos al final bajo también el paraguas de un concurso y demás, ¿no? Pues que en este sentido también seamos honestos y en esos casos pues argumentemos, justifiquemos bien por qué se ha dado ese giro, ¿no?, a la idea de inicio o a la hipótesis que teníamos de inicio. Pero igualmente lo podemos ir hablando a través del correo, estamos conectados. Vale, genial, gracias. Nada. Una pregunta, ¿nos podéis mandar las diapositivas que acabamos de ver? Sí, no solo mandarlas, sino que todo va quedando almacenado en la biblioteca. Aquí, en biblioteca, ¿vale? En este icono. Allí vamos a ir subiendo todas todos los materiales, tanto los vídeos grabados de esta presentación, el PowerPoint, bueno, y otros recursos que se puedan ir compartiendo, van a estar todos aquí en la biblioteca. ¿Vale? Vale, gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Dónde se ven los comentarios esos que mencionabas antes? Sí, en el proyecto, aquí en el icono conversación, ¿vale? En conversar, todos los comentarios que se han ido haciendo en la ficha del proyecto, bueno, se ven en la propia ficha, pero también están recogidos aquí a modo de resumen todos los comentarios todo el histórico de comentarios que se hayan ido haciendo, ¿vale? Están aquí. Sí, en este caso ya es en el apartado de evaluaciones. Santiago, abajo en evaluaciones, ¿vale? Bueno, aquí en este proyecto no aparecen, pero en vuestro proyecto... Ah, te refieres a los comentarios del comité. Vale. Eso es. Vale. Entonces, Santiago, lo puedes ver ahí, ¿vale? Vais a conversar y dentro de conversar, el área privada, en evaluaciones. Perfecto, gracias. Nada. ¿Más dudas? Bueno, y una pregunta, o sea, puede ser que no tengamos evaluaciones, ¿no? Ningún tipo de comentario. Sí, puede ser que no tengamos evaluaciones porque el comité solamente ha dado una puntuación cuantitativa, ha hecho una evaluación cuantitativa, pero no cualitativa. Ah, vale. Vale, gracias. Nada. Perdón, y otra pregunta. Si el mentor aún no está en nuestro equipo, en la plataforma, por decirlo así, ¿le mandamos invitación nosotras o se tiene que unir él, por decirlo así? Belén, todos los mentores están ya asignados, excepto nos faltan dos, ¿no? Dos casos muy concretos, pero ya digo, casi al 100%, todos los mentores están asignados al proyecto, lo único que tienen que hacer es darse de alta ellos, o sea, crear su cuenta
en la plataforma. Ellos ya están avisados y el otro día en el kickoff que tuvimos con ellos se lo recordamos. Pero ya son ellos los que tienen que tomar la iniciativa de darse de alta en la plataforma. Ya digo que asignados están todos a los proyectos. Todos tenéis ya vuestro mentor. No sé, Belén, ¿cuál es tu...? Es que no lo recuerdo ahora, sois muchos. ¿Cuál es tu proyecto, Belén? El de Cogotel. Ah, vale, vosotros sois de Rocío, ¿verdad? O sea, de TFG. Pues ahí Sí. es, me parece que es Óscar, ¿no? Sí, justo, eso es caro. O sea, sí, el mentor Pues lo Óscar tenemos, pero está... que no sabía si le teníamos que mandar nosotros la invitación al No, proyecto no, en no, sí no. para que lo pueda ver en la plataforma. No, Óscar ya está asignado al proyecto. Lo único que tiene que hacer es crearse la cuenta. Se lo Vale, recordáis, fenomenal. Belén, porque Claro, recordamos claro. sí, a los mentores, porque bueno, ellos están en 1000 historias y al final hay que estar un poco detrás de ellos, ¿no? También es un poco parte del trabajo, ¿no? De lo que es el concurso, estar un poquito detrás de vuestros mentores. Sí, genial, vale. Gracias. Nada. Y una pregunta. La valoración cuantitativa de la que ha hablado, ¿podemos verla un poco para hacernos una idea de qué opinión tienen de nuestra idea, si tenemos que cambiarla mucho, mejorar, No. etcétera? Pues, Guillermo, no sé si podemos recuperar, porque tuvimos ahí un pequeño percance. Sí, la podemos recuperar. El tema es la visibilidad, que ahora mismo la visibilidad solo está para el administrador. Claro, sería para hacerla llegar a través del correo, a título, personalmente, digamos, en modo privado, digamos, ¿no, Guillermo? Vale, sí, entonces yo luego te cuento, lo estamos volviendo a poner visible. Yo creo que mañana lo tendrás tú como administradora. Entonces Vale. ahí Vale, ya... chicos, yo me comprometo a haceros llegar esos scores, ¿vale? Para que lo tengáis y tengáis una idea. Pero la verdad es que fueron todos muy buenos, ¿eh? Vale, muchas gracias. Es que así nos podemos hacer un poco una idea y ver si tenemos que replantearlo de otra forma. Gracias. Claro, a ver, estoy hablando de todas maneras de los proyectos que no vienen de parte que no son TFGs, que no vienen de parte de Rocío, ¿vale? Porque ya sabes que los proyectos que vienen de parte de Rocío, de la facultad, ya han pasado el filtro, ¿no? Por parte de Rocío. No sé si me explico. O sea, pero ¿Rocío también ha puesto una nota o...? No. Por eso digo que Rocío, la facultad y justo con los mentores o su equipo de mentores hace su filtrado, digamos, y esto no lo llevamos por el mismo, digamos, por el mismo camino que el resto de proyectos. O sea, que lo vuestro es como un fast track, vamos. Vale, es que yo estoy en concreto en ese caso que estamos con Rocío. Entonces... Claro, pues entonces en ese caso no tenemos esa evaluación ni cuantitativa ni cualitativa, porque damos por sentado que se hace ya a través de Rocío y el equipo de mentores. Vale, muchas gracias. Nada. ¿Alguna duda más? ¿No tenéis más dudas? Bueno, si van surgiendo más dudas, pues tenéis del otro día, tenéis los datos de contacto nuestros, ¿no? Por si pueden, digo, respecto al funcionamiento de la plataforma o lo que sea, bueno, también con Maripaz, pero vamos, que tenéis los datos nuestros y necesitáis cualquier cosa, sin problema nos podéis escribir y lo vemos. Maripaz, no sé si en esta fase no tengo mucho más que contar ahora mismo. Si no tenéis dudas, pues no sé. No, yo solamente decir, pues nada, que comenzar ya, ¿no? A romper el hielo, que se atrevan eso, a romper el hielo, dar el primer paso, empezar a jugar, ¿no? Con la plataforma y emplazarnos para la próxima sesión, que es el 19 de noviembre, creo, sí, el 19, ¿verdad? El 19 de noviembre, y yo creo que estos días servirán también un poco de prueba-error y para que se plantee alguna que otra duda más, ¿no? En la próxima sesión. Sí, totalmente. Es importante también que lo que vayáis, o sea, todas las dudas que os vayan surgiendo en el proceso de trabajo ahora,
y que no os vayamos resolviendo sobre la marcha, es decir, que requieran igual más trabajo o lo que sea, que las podáis también traer a las siguientes sesiones y las vamos viendo, ¿vale? Las vamos viendo y compartiendo entre todos el trabajo, las dudas, ¿vale? Muy bien, bueno, pues a montar negocios. Sí, nada, eso, pues eso. Muchísimas gracias a todos, a Yael y también a Guillermo. Y bueno, como ya os dije desde el primer día, pues tanto ellos como yo misma estoy a vuestra disposición. Tenéis nuestros correos para cualquier incidencia y cualquier consulta que tengáis que hacer. Y por lo demás, pues eso, os volveremos a convocar, os enviaremos el link para la próxima conexión. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos trabajando. Muchas gracias a todos, muchas gracias Maripaz. Vamos avanzando y pues a montar negocios muy fuertes y muy interesantes. Venga, un saludo. Venga, buenas noches, perfecto, gracias. Muchas gracias. Adiós, gracias. Gracias. Adiós, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.